Dios tiene un espacio preparado para ti. Una cita con Dios. Recibe un mensaje de fe, esperanza y amor. Una cita con Dios, en la voz del pastor Octavio Moreno. Bienvenidos. Hermanos y amigos, qué bueno volverlos a saludar. Aquí estoy en esta hora, saludándolos cariñosamente en el nombre del Señor, esperando que este devocional sea de bendición para sus vidas. Hoy quiero hablarles acerca de la verdadera libertad. Jesús fue muy práctico en sus enseñanzas. En cierta ocasión estaba enseñando a sus discípulos, y esto es lo que nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 8, y el versículo 31 en adelante. Jesús les habla de la verdadera libertad y les dice lo siguiente. Entonces Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Ellos dijeron: nosotros no hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir esto, que ustedes serán libres? Y Jesús les dijo: de cierto te digo, o les digo, todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo los liberta, serán verdaderamente libres. Esta es una porción muy interesante. En Colombia recordamos el día 20 de julio como el Día de la Independencia, lo cual indica que fue un día de libertad del yugo español, de las costumbres que querían imponer sobre nosotros los colombianos en este caso. Y ese día se habla de la independencia de Colombia. Pero ya hablando en términos espirituales, nosotros tenemos que analizar que hay varias formas de esclavitud que hacen que la persona sea esclava, ya sea de un vicio, de una costumbre o aún de sus propias inclinaciones naturales y de cierta manera pecaminosas. Jesús les dice a sus discípulos: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Note que para ser discípulo del Señor se necesita creer en su palabra y permanecer en ella fielmente. Y por eso les dice: conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Hoy día se habla de ese texto como si fuera un dicho popular. Y la verdad es que es un dicho bíblico muy interesante. Para ser libres tenemos que conocer la verdad. Y la verdad está en la palabra de Dios. Y por eso cuando viene el relato, Jesús les dice que ellos son esclavos del pecado, y dice en el versículo 34, Jesús les respondió: de cierto les digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y hay muchas personas esclavas del pecado. Y yo quiero decirles que Jesucristo es el único que nos puede liberar del pecado. Por eso dice el versículo 36, así que si el Hijo los liberta, serán verdaderamente libres. Y cuando habla del Hijo está hablando de Jesucristo. Así que Jesucristo es el único y el verdadero que nos liberta del pecado y sus consecuencias. Y en una forma muy resumida quiero mencionar lo siguiente. Jesús nos hace libres de varias cosas. Número 1, del juicio de Dios. Porque Dios es justo. Y como nosotros hemos quebrantado su ley y desobedecido su palabra en algunas cosas, eso trae juicio, porque la paga del pecado es muerte. Y entonces viene un juicio de Dios a causa del pecado de haber quebrantado su palabra.
entonces el Señor Jesucristo nos libra del juicio de Dios. En segundo lugar, nos libra de los efectos de ese juicio, que es la condenación. Cuando una persona se reconoce culpable, se le hace una condena y el Señor nos libra de esa condenación. Con Jesucristo nosotros somos libres de la condenación. En tercer lugar, nosotros somos libres de la culpa del pecado, de las consecuencias del pecado. Por eso dice la Biblia que la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna. Entonces el Señor Jesucristo, con su muerte en la cruz del Calvario, nos libera de la condenación del pecado y de la culpa, que es la muerte, y nos da la vida eterna. Pero también el Señor nos libera de las enfermedades. Dice la Biblia que Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestras dolencias, y nosotros somos libres y sanos por las llagas de Cristo. Por sus llagas somos nosotros curados, dice la Biblia. Y en quinto lugar, somos libres de toda influencia maligna que nos quiera hacer desobedecer la palabra de Dios o caer en la tentación. Entonces, Jesucristo en la cruz del Calvario llevó nuestra culpa, llevó nuestra condenación, llevó nuestro pecado y nos libera de todas esas consecuencias. Por eso dice la palabra de Dios: si el Hijo de Dios los liberta o los hace libres, serán verdaderamente libres de todas esas cosas que he mencionado. Ahora bien, cuando nosotros entendemos que se necesita vivir en libertad, no para hacer lo malo, sino por el contrario, libres para hacer lo bueno y de buena manera. Por eso la Biblia nos enseña que nosotros debemos hacer el bien y hacer lo que la palabra nos enseña para ser libres. El apóstol Pablo, escribiendo a los Gálatas en el capítulo 5 y el versículo 1, dice: manténganse firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no se sometan otra vez al yugo de esclavitud. Así que nosotros somos libres en Cristo y debemos permanecer en esa libertad para recibir los beneficios que Cristo hizo en la cruz del Calvario, dándonos la salvación, el perdón y la bendición para tener derecho al reino de Dios. Ojalá nosotros podamos entender esto y agradecerle a Dios de todo corazón por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Bendición para todos, y espero que ustedes se acojan a esa bendición de la verdadera libertad con que Cristo nos hizo libres. Dios les bendiga y nos encontramos en el próximo programa. Gracias por acompañarnos. Recuerda que la próxima semana tenemos mucho más contenido preparado, así que no se lo pierdan. Nos vemos pronto.